Muy bien. Bueno, entonces continuamos desarrollando el contenido programático para este tercer corte y es de especial interés pues estudiar la transformada de Laplace. ¿Listo? Que se definió de manera abstracta por medio de esta integral impropia. Bien. Y es abstracto, sí, pero ya vamos dilucidando cómo esto nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales, que es pues el principal objetivo de este curso, aprender algunas técnicas, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se fijan, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, tiene una característica particular, ¿no? Que son lineales, ¿sí? Deben ser lineales, de lo contrario, hasta ahorita no hemos desarrollado ninguna técnica y en la práctica, pues, es decir, los que se encargan de esta área no tienen métodos que se puedan estampar en algún libro para resolver ecuaciones no lineales, ¿sí? Se usan aproximaciones numéricas. Bueno, entonces, visto lo anterior, todos pueden escribir presente en el chat. En ese orden, nosotros empezamos a construir una tabla en la última reunión, listo, que fue el miércoles pasado, que fue una semana agitada para los profesores, porque teníamos que calificar. Entonces, empezamos ya la transformada de las funciones que más aparecen en nuestro día a día cuando se trata de cursos de cálculo, ¿no? Y la más sencilla es la función constante, ¿sí? La función exponencial o de la familia exponencial, ¿no? Aquí vamos a asumir que las funciones dependen de t, donde t es un número mayor o igual que 0. ¿Listo? T mayor o igual que 0. Calculamos la transformada de Laplace de funciones trigonométricas como la función coseno, ¿sí? Coseno de WT. Creo que ese día usé la letra A en lugar de W. Y aquí usé la letra K en lugar de A. Pero luego que mire el libro usa las letras A y W en este orden. Para seguir la notación del libro, entonces escribo así hoy. Entonces la transforma a Laplace de la función coseno de WT o seno de WT. ¿Sí? Sí. Deducimos estas fórmulas y como parte de una tabla de transformadas que más adelante nos serán de gran utilidad. Entonces, la transformada Laplace de C y una constante es simplemente C sobre S. Sí que esa función se transformó en esta función f mayúscula de S. ¿Sí? Ya no depende de t, sino que depende de S. Y esta transformada es válida si S es mayor que 0. Converge a aquella serie, serie no, integral integral impropia. ¿Sí? La transformada de Laplace de la exponencial también la calculamos. ¿Sí? Eso da 1 sobre S menos A. Y esto es cierto siempre y cuando S sea mayor que A. ¿Listo? Y esa es la función f mayúscula de S. Hallamos la transformada de Laplace de la función coseno de WT, que es igual a S sobre S cuadrado más W cuadrado. ¿Listo? Recordemos que para deducir esta fórmula se usó algunos resultados del cálculo complejo, ¿sí? Por ejemplo, se usó fórmula de Euler, se usó, o sea, la identidad de Euler, y se reescribió esta función coseno de WT como combinación lineal de funciones exponenciales complejas. ¿Listo? Y previamente habíamos hecho la observación de que esta transformada L, que aquí entra una función, pues, es lineal. ¿Sí? Entonces, usando ese hecho, deducimos esta fórmula de aquí. Bien. Que en las notas, no sé si les envié, no me acuerdo si les envié unas notas que escribí a mano. Allí hago las cuentas. Inclusive, sí, la hago con bastante detalle. Y la transformada de Laplace de seno de WT
Esta no la hicimos en clase, pero sigue las mismas ideas del caso anterior, que a la final se puede concluir que esa transformada es W sobre S al cuadrado más W al cuadrado. ¿Listo? Y por último, ustedes me confirman si se demostró o no la última transformada. ¿Sí? Y es la transformada de funciones de la forma t a la n, que también son importantes, ¿no? Porque si, donde n es un número natural, o sea, n puede ser el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente, los números de contar. Esta transformada es importante porque nos permite ya la transformada a Laplace de cualquier polinomio, ¿sí? Usando la linealidad de la transformada. Listo, permítame escribo esta fórmula y hacemos un ejemplito así con una función concreta. Laplace de t a la n es igual a n factorial, donde n factorial es la multiplicación de n con todos los números más pequeños que n hasta llegar al 1. Es n por n menos 1 por n menos 2. Y esa transformada se puede probar que es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Bien. Pregunta, ¿yo probé esto en clase o no? ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Tiene apuntes o...? Pues usted creo que la suya alcanzaba a demostrar, pero para que sí. Sí, sí. Bueno, esta demostración es interesante, pero principalmente interesante para un curso de cálculo integral. ¿Sí? Para nosotros, fuera de eso, no es interesante. Es interesante el resultado y ya. Porque ¿cómo se deduce esto? Aplicando la definición de la transformada. ¿Sí? Y usando el método de integración por partes para resolver esa integral y al final puede obtener una fórmula recursiva. Si usted explota esa recursividad y si la utiliza apropiadamente, puede concluir esa fórmula. ¿Listo? No voy a entrar en esos detalles técnicos porque creo que lo hice en la última clase o por lo menos di mucho más detalles de lo que estoy diciendo ahora. Sin embargo, si yo les compartí estas notas, en el ejemplo 4 las notas, están los detalles de todas esas cuentas. ¿Listo? Sí. Entonces lo hago así con mucho detalle, que se dejan leer las notas sin problema. Y allí pruebo pues esa última transformada. ¿Sí? Concluyo esto. ¿Listo? Pero no, que no sea ese el enfoque hoy, ya que la última clase fue bastante teórica. No nos vamos a recargar de teoría hoy tampoco así. ¿Listo? Hagamos un ejemplo concreto con una funcióncita. ¿Listo? Entonces, supongan que nos piden hallar, para hacer ejemplos, qué mejor que ver los ejercicios del libro, ¿cierto? Y no inventarme cualquier ejemplo. Vamos a ver los ejemplos, los ejercicios del libro en esa parte. Entonces, aquí dice la sección 6.1, transformada de Laplace, encuentre la transformada. ¿Sí? Asuma que A, B y W son constantes en las funciones que nos muestran a continuación. ¿Listo? Entonces veamos. Dice aquí, calcular la transformada de Laplace de 3t más 12. No, ese es el caso fácil, pues. Luego dice de a menos bt al cuadrado, la transformada de Laplace de eso. Estos dos ejercicios justamente tienen que ver con la última fórmula que escribí, ¿no? Entonces veamos. La transformada de Laplace de 3t más 12. Esta es la función de variable en la variable t, donde t es mayor que 0. ¿Qué es igual a esa transformada? Bueno, se demostró, se hizo la observación en la última clase que Laplace es lineal. O sea, que es lo mismo que tener 3. O sea, las constantes salen. 3 transformada de Laplace de t más transformada de Laplace de 12. ¿Sí? El 12 como constante que es puede salir de la transformada, ¿no? Pero poco contribuye eso. ¿Sí? Yo puedo escribir transformada de Laplace de 12
O simplemente, si el 12 sale, pues queda aquí 12 transformada a Laplace de 1. Da lo mismo. Si sale el 12, 12 es 12 por 1. Queda el 1 allí. Bien. Entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho es que la transformada a Laplace de t, aquí se entiende que el exponente es 1. ¿Sí? La transformada a Laplace de t se obtiene usando esta formulita acá, ¿sí? Con n igual 1. Entonces daría 1 factorial sobre s a la 1 más 1. O sea, quedaría 3 sobre 3 por 1 sobre s cuadrado, pues. Más 12 por la transformada de Laplace de 1. ¿Sí? Es usar esta primera fórmula con c igual 1, es 1 sobre s. Entonces 12 por 1 sobre s. Listo, y acabó. Esa es la función f mayúscula de s, transformada de Laplace de 3c más 2. Así de sencillo, ¿no? O sea, daría 3 sobre s cuadrado más 12 sobre s. ¿Listo? Ese es sencillo. Bueno, veamos otros ejemplos aquí. Dice que la transformada de Laplace de a menos b por t al cuadrado, ¿no? Esto está al cuadrado aquí. No entendí muy bien cuál es Laplace, o sea, cuál es la transformada de Laplace de una constante. La transformada de Laplace de una constante, sí, es aplicar esta fórmula aquí. Ajá, Es la constante sobre s. sí, ¿Ya? sí. Entonces, Una pregunta, entonces, siempre que digamos nosotros vayamos a encontrar una transformada, ¿se dirige a estas fórmulas? ¿Siempre solamente o sí, la idea es que ustedes se dirijan a estas fórmulas, claro. Aunque no siempre. de Es entender? decir, por ejemplo, aquí le piden allá la transformada. Permítame, veamos en el libro. Siempre que las funciones se encajen en esas que conocemos, pues es como cuando usted usa una tabla de integrales, ¿no? Hay algunas funciones que puede integrar usando la tabla, otras que no, porque no encajan allí. Por ejemplo, los ejercicios del 9, 10, 11, 12, 13, 14 son funciones definidas a trozos y pues no las puedo resolver por la tabla. Bueno, inclusive hasta, bueno, no lo podría por la tabla. Entonces ahí tendría que recurrir a la definición de transformada propiamente, ¿no? Pero el de una constante pues ya la conocemos, usar la tabla. Si es una exponencial también, ¿no? Hagamos otro ejemplo y veamos cómo la tabla podemos usarla en muchos sentidos, en muchas funciones, ¿no? Entonces ya usamos ahí estas dos fórmulas. Veamos el ejercicio 2 del libro, donde dice que calcule la transformada de Laplace de a menos b por t. ¿Sí? Todo eso está elevado al cuadrado, ¿sí? Un binomio al cuadrado. ¿Cuánto da esa transformada? Entonces coloquemos aquí la función a menos b por t, todo al cuadrado. Y a eso, coloquemos aquí llaves o corchetes, lo que quieran. A eso se le calcula la transformada. ¿Sí? Entonces fíjense que esa función a menos b por t al cuadrado, ese binomio al cuadrado, no aparece aquí en la tablita, si no tiene esa forma. Pero podemos expandir esa expresión y usar las propiedades de la transformada para que algunos términos sí se puedan hallar, se pueda encontrar su transformada. Es decir, si elevo al cuadrado a menos b por t, ¿eso a qué es igual? Según la fórmula del binomio cuadrado, pues eso es igual a la transformada de Laplace de el primero al cuadrado, entonces a la 2, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 veces a b t, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Es decir, b por t al cuadrado me da, voy a apagar aquí para que se vea,
más b Bueno, al cuadrado por t al cuadrado. Exacto. Sí. Entonces, miren, ¿qué pasa aquí? Pues esto es un polinomio en t, ¿sí? De grado 2. O sea que podemos usar la última fórmula y deducir la transformada de eso. La última y la primera. Entonces veamos. Eso va a ser igual a la transformada de Laplace, ya usando linealidad. Voy a hacer todos los pasos. Pues. Entonces la transformada de Laplace de a a la 2. ¿Sí? Menos 2 veces a por b es constante. Entonces coloco aquí menos 2 veces a por b. Transformada de Laplace de t. ¿Sí? Más b al cuadrado. Transformada de Laplace de t al cuadrado. Usé linealidad. Es importantísimo tener en cuenta la linealidad. Y ahí sí, cada una de esas transformadas las conozco. Sí, cada pedacito de esos. Por ejemplo, la transformada de a al cuadrado es que es al cuadrado sobre s. Eso es lo que dice la tabla, la constante que usted tenga sobre s. Menos 2 veces a por b. La transformada de Laplace de t. ¿no sería factorial? ¿Cuál? El a cuadrado. ¿La al cuadrado no sería factorial? No, porque a es una constante. Aquí la variable es t. Entonces, por eso el libro hace la observación. Ese es un detalle ahí en el que se debe tener cuidado. Sí. O sea, si no es t, A, no, B, si no es A, t, B, utilizar. lo escucho. Si no es t, no se puede utilizar entonces esa transformada. La utiliza como, no, esa no. No porque está dando la transformada en una constante. ¿Sí? Es decir, permítame, hago un ejemplo con o sea, si usted tiene la transformada de 3 al cuadrado, pues 3 al cuadrado es un número, ¿no? Usa la de la constante, esto es una constante. Es distinto la transformada de 3 al cuadrado que la de t al cuadrado. T al cuadrado sí es función. Ahí sí puedo usar esta fórmula que usted me dice. ¿Sí? Pero aquí no, porque es una constante, entonces debe usar la de la constante. ¿Sí? Si A es constante, al cuadrado también. Entonces por eso queda al cuadrado sobre S. ¿Sí? En virtud de la fórmula 1 que yo escribí, que dice así. Laplace de una constante es la constante sobre S. ¿Sí? Aquí tiene la constante A al lado 2. Entonces es al lado sobre S. Listo. Y si se responden las dudas o no. Sí, profe. Sí, bueno. Bien. Sí, es la misma idea. Por ejemplo, si ustedes le dicen, si le dicen a cuadrado es una constante y ustedes integran a cuadrado, ¿cuánto es la integral de a cuadrado por dt? Pues a es una constante, al cuadrado también, es al cuadrado por t. ¿Sí o no? Más otra constante. Y si usted le dicen integre t al cuadrado por dt, pues t al cuadrado sí es función, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la integral? Es t a la 3 sobre 3. La misma lógica. Tener cuidado quién es constante y quién no. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando ustedes vieron el curso de multivariable, ¿sí? Si ustedes derivaban parcialmente, asumían que X era constante o Y constante, o cuando hacían integrales dobles, ¿sí? Integrales iteradas, que ustedes integran de adentro hacia afuera, o que se integra así. Entonces asumían que si usted integra con respecto a Y primero, asume X constante, entonces sale como constante y en ese proceso es constante y listo. Es la misma lógica, ¿no? Aquí al cuadrado es constante. Entonces uso la fórmula de una constante para hallar la transformada. Bien. Y la de t, aquí t sí, t es función, está elevado a la 1. Uso esta fórmula con n igual 1, que va a dar
1 sobre S a la 2 más B al cuadrado. Y aquí N vale 2. Es función también, es T a la 2. Esto es función. Puedo usar esta fórmula, o debo, pues. Eso va a dar 2 factorial, que es 2 sobre S al Q. ¿Listo? Esa es la transformada de Laplace de ese binomio al cuadrado. Esta es la función f mayúscula de S. ¿Listo? Y así podemos continuar usando nuestra tablita, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí con ese ejemplo? Profe, ahí en caso de que dieran, digamos, parámetros, por ejemplo, si le dieran valores a o a qué, sí, ya ve, sería pues sacar, Bueno, sí, usted puede hacer el proceso de nuevo si A vale 3 y B vale 2. o ahí mismo se reemplaza, ¿no? Sí, sería 3 al cuadrado, esto haría aquí 9. A vale 9. 9. A por B me da 6. 2 veces A por B, 6. Porque A vale 3 y B vale 2. Por 2, 6. Por 2, 12. Esto valdría 12. Y aquí esto valía B al cuadrado, que es 4. Para ese ejemplo concreto. 4 por 2, 8. Si hacemos esa sustitución de A y B. Entonces esta sería la transformada de Laplace. Bien. Y a la S sería como que, no La la, S es el parámetro o es la variable independiente de la transformada. ¿Sí? Esto es una función ya, es una nueva función. ¿Listo? Que depende de S. ¿Sí? Ya, como cuando usted trabaja con funciones fx igual a x a la 2, sí, sí. usted ya, en lugar de llamarle x, le llama S. Sí, es una nueva función. La transformada, pues. Listo. Hagamos un ejemplito aquí adicional, ¿sí? Donde usemos la fórmula de seno o coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal que si nos piden hallar la transformada de Laplace de coseno de pi por t? Entonces, ¿cuánto da esa transformada? Sí, coseno de pi por t. Esa función. Pues aquí tenemos la fórmula. Miren. En este caso es identificar quién es W. W es pi, ¿no? Y ya, esa transformada es inmediata. Y es igual a S sobre S al cuadrado más pi al cuadrado. exactamente, S sobre S cuadrado más pi al cuadrado. Se acabó, ¿no? Lo mismo si fuese coseno de pi por t. Bien. Entonces, en principio, bueno, sí. Es como formulitas y ya. Vamos avanzando en teoría para ver cómo aplicamos esto a las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Pero antes de llegar al tema de ecuaciones diferenciales, tenemos que, todavía con estas funciones que tenemos, nuestra tabla no es lo suficientemente robusta. ¿Sí? Tenemos que conocer más fórmulas para hallar transformadas. Y eso lo vamos a hacer a partir del siguiente teorema, ¿sí? Que nos va a dar una variedad, nos va a permitir calcular una variedad más de transformadas. ¿Listo? Veamos de qué trata el teorema que sigue, denominado teorema de traslación. ¿Listo? Les coloquemos aquí teorema de traslación. Entonces supongamos que tenemos una función f de t, ¿sí? la cual tiene transformada. Teorema. Coloquemos así, teorema. Entonces, f de t tiene transformada f mayúscula de s. Bien. Entonces, escribamos esa hipótesis. Digamos aquí. Suponga
Un teorema tiene una hipótesis y una conclusión, ¿no? La hipótesis es que suponga que la transformada de Laplace de f de t es esa mayúscula S. Listo. Entonces, aquí está la conclusión. Entonces, este teorema nos va a decir cuál es la transformada de Laplace de la función f de t multiplicada por una exponencial. ¿Listo? Bueno, un segundo, yo organizo eso. La transformada de Laplace de exponencial de a por t por f de t. Miren, la multipliqué por exponencial. F de t. Esta transformada es igual a la misma transformada de f, pero evaluada en s menos a. Listo. Eso es lo que establece el teorema de traslación. Bien. Y se le llama de traslación porque si usted tiene la gráfica de esta función y luego grafica s menos a de la función, ¿eso qué efecto tiene? Digamos que la gráfica de f mayúscula de s es algo así. Y si usted luego grafica f evaluado en s menos a, ¿qué efecto tiene eso? Trasladar la gráfica de s a unidades. Por aquí está menos a. La traslada hacia la izquierda a unidades. ¿Sí? Eso es el efecto gráfico, por eso se le llama teorema de traslación. ¿Sí? Vamos a ver si su internet está bueno hoy. Bloqueemos en GeoGebra la gráfica de una función y de su traslación, que es esta función así. Y veamos el efecto que ocurre. ¿Sí? Antes de usar el teorema. ¿Sí? Eso sustentando este nombrecito, ¿no? Traslación. Listo. Entonces, veamos. Busquemos GeoGebra. Un segundo aquí que cargue. Ya va. Permítame. Este internet es como lento. O mi computador, pues. Algo aquí es lento. Sin embargo, ustedes en casa pueden hacer el experimento también. Listo, vamos a ver si puedo aquí, esto funciona bien o no. Listo. Ah, no. Ya va. No quiere funcionar. No sé qué pasó aquí. Pero bueno, los dejo a ustedes que hagan el ejemplo en alguna graficadora. Así, por ejemplo, miren. Coloquen la gráfica de y igual a x al cubo, ¿cierto? Y luego en el mismo plano grafiquen, por ejemplo, y igual a x menos 2 al cubo. Entonces la función anterior se evalúa en x menos 2 y miren el efecto que ocurre en la gráfica. Se traslada 2 unidades a la izquierda. ¿Listo? Bueno, y eso, digamos, es el argumento para justificar ese nombre que ocurre en la traslación. Ahorita, ¿cómo se usa el teorema? ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo concreto. Nada mejor que los ejemplos. Y después vemos cómo se demuestra. ¿Listo? Entonces el ejemplo sería así. Consideremos f de t igual a alguna función que a la que ya le hayamos calculado su transformada. Por ejemplo, f de t igual a coseno de pi por t. ¿Cierto?
¿Listo? ¿Cuánto da esa transformada? La acabamos de hacer. Esta transformada es, una compañera nos dijo, ¿no? Es S. Buenas. Buenas. Es Señor, ¿viene para que cambie esto? Sí. es S sobre S cuadrado más pi cuadrado. Buenos días. Ahora, esa es la transformada, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la transformada de la nueva función? L igual a exponencial de 2t por coseno de pi t. ¿Cuánto vale esa transformada? Entonces, usemos el teorema. Bueno, antes de usar el teorema, permítanme observar que aquí la transformada de f de t es igual a esta f mayúscula s. Listo. Entonces, estoy en esta parte. Estoy en esta hipótesis. ¿Listo? Ahorita quiero hallar esta transformada aquí que escribí en rojo, el producto de las dos funciones. En este caso A vale 2. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que eso va a ser f mayúscula evaluado en s menos 2. Eso es lo que dice el teorema, simplemente reescribí. ¿Sí? ¿Y cuánto es f evaluado en s menos 2? ¿Quién es f mayúscula aquí? Es esta función, miren. ¿Sí? ¿Cuánto da eso cuando lo evalúo en s menos 2? ¿Quién me dice? ¿Sí? Quiere decir que f mayúscula s lo evalúo en s menos 2. Eso significa que aquí donde está la s, aquí donde está la s, pues coloco s menos 2 porque la estoy evaluando en ese número. ¿Sí? Entonces eso va a dar s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más pi al cuadrado. Listo. Ahí se usó teorema de traslación. Listo. Entonces, miren, nos permite ahorita hallar la transformada de el producto de una función cualquiera por una exponencial. ¿Sí? Es el efecto que tiene multiplicar por exponencial. Hacer una traslación en la transformada. Bien. Otro ejemplo. Otro ejemplito aquí. Considere, supongan que le piden allá la transformada de Laplace de la función exponencial de 3t por t al cubo. Este producto. Entonces, ustedes deben notar que el de esta parte, esta transformada solita, si no estuviese la exponencial, ya la conocen, ¿no? Usando la fórmula anterior con n igual 3. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues primero hallamos la transformada de Laplace de t al cubo. Primero, la transformada de Laplace de t al cubo. ¿Qué es? ¿Alguien sabe cuál es la transformada de Laplace de t al cubo? 3 sobre s cuadrado. 3 factorial, o sea, 6, ¿cierto? Sobre s a la 4. No, s a la, sí, a la 4, ¿no? Usen la fórmula 5 con n igual 3. ¿Listo? Y eso es lo que es f mayúscula s. Así, en virtud del teorema de traslación, la que nos pidieron, lo que tengo aquí, teorema de traslación, es igual a esa f mayúscula s, pero evaluada en s menos 3. Porque la estoy multiplicando por una exponencial de 3t. A vale 3 en este caso. Y eso va a ser igual entonces a 6 sobre, y donde está s, coloco s menos 3 porque estoy evaluando en ese número. Entonces da s menos 3 a la 4. ¿Sí?
y ya encontré la transformada Laplace de ese producto. ¿Listo? Y así nuestra capacidad de hallar transformadas va creciendo, ¿sí? Antes sabíamos hallar la transformada de estas funciones de manera independiente. Ahorita podemos hallar la transformada del producto de ellas, ¿sí? En virtud del teorema de traslación. Bien. Y ese teorema de traslación permite concluir las fórmulas 11 y 12 de la tabla de transformada. Están en el libro. Miren ustedes. Esta parte aquí. Bien. No se ve. Esta fórmula 11, ¿sí? Que dice cuál es la transformada Laplace de exponencial de A por T por coseno de WT. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esta? Pues nosotros sabemos cuál es la transformada Laplace de coseno de WT solita. ¿Sí? Si la multiplico por exponencial, aquí donde está S, lo evalúo en S menos A. Y así obtengo esta fórmula. Análogamente, para la función seno de WT, multiplicada por exponencial. La de seno de WT solita es esto. ¿Sí? Si multiplico por exponencial de A por T, tengo que evaluar esta función en S menos A. Y obtengo esta respuesta acá. Listo. Todo en virtud del teorema de traslación. Y ese teorema de traslación es muy fácil de demostrar. ¿Sí? De hecho, demostrémoslo. Demostremos el teorema de traslación antes de que se acabe la llamada. Entonces, demostración. ¿Sí? Entonces, coloquemos aquí. Simplemente reescribir. Debemos usar la definición, ¿no? Transformar la Laplace de exponencial de A por T por F de T. ¿Sí? Es por definición la integral de 0 a infinito de esa función a la A por T por F de T por exponencial de menos ST por DT. Eso es por definición. ¿Sí? Ustedes pueden ver que eso se puede reescribir así usando propiedades de exponencial. Estas dos se pueden unir y quedaría integral de 0 a infinito de F de T exponencial de menos S menos A por T. ¿Listo? Y ya acabé. Eso es por definición F mayúscula evaluado en S menos A. ¿Por qué? ¿Por qué esta última igualdad aquí? Porque recuerden, por hipótesis, la transformada Laplace de F de T es la integral de 0 a infinito de F de T exponencial de menos ST por DT. ¿Sí? Eso es por hipótesis y eso es F mayúscula S. Eso es F mayúscula S. Bien. Entonces, miren, lo que tenemos acá en el último renglón es esto mismo, pero evaluado en S menos A. Aquí donde está S, en lugar de aparecer S, aparece S menos A. Entonces, por eso es F mayúscula evaluado en S menos A. Y eso demuestra el teorema. ¿Listo? Entonces, analicen eso y en 10 minuticos continuamos. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Y en 10 minutos continuamos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Todo bien, dio el pie. Listo.